un acontecimiento que ha estremecido a la región. Un grupo de sicarios protagonizó un brutal ataque en el embarcadero del Chalán de Niños Héroes, enfrentándose a la Guardia Nacional en un violento choque que ha dejado conmocionada a la comunidad. Sigue con nosotros para conocer más. La Concordia, Chiapas. Un grupo de sicarios atacó a un elemento de la Guardia Nacional en el embarcadero del Chalán de Niños Héroes en La Concordia, Chiapas. El ataque se produjo después de que un convoy de sicarios arribara a un rancho en La Concordia, donde se enfrentaron a otros sicarios y quemaron el rancho. Otro grupo de sicarios decidió atacar a los elementos de la Guardia Nacional en el patio de maniobras y zona de descenso de la obra del puente que comunicará la zona fronteriza con el centro del estado. Extraoficialmente, y según testigos, 20 sicarios fueron abatidos. Un civil inocente murió. Hubo incendios en el patio de maniobras debido al combustible utilizado en la construcción. Las autoridades aún no han confirmado el saldo oficial del enfrentamiento. Este es un hecho en desarrollo. Se espera que las autoridades brinden más información en las próximas horas. El gobierno de Chiapas condenó el ataque a la Guardia Nacional y a los civiles. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas dijo que no se tolerará la violencia en el estado. Las autoridades están investigando el ataque para dar con los responsables. El gobierno de Chiapas llamó a la población a mantener la calma y no dejarse llevar por rumores. Este es un hecho lamentable que enluta a Chiapas. Si bien las autoridades aún no han confirmado la identidad de los sicarios involucrados en el ataque en La Concordia, Chiapas, es probable que pertenezcan al Cártel Jalisco Nueva Generación. Este grupo criminal tiene una fuerte presencia en Chiapas, particularmente en la región fronteriza con Guatemala. El Cártel Jalisco Nueva Generación se ha caracterizado por su violencia extrema y por su uso de tácticas militares en sus enfrentamientos con otros grupos criminales y con las fuerzas de seguridad. Es posible que el ataque en La Concordia haya sido una respuesta a la reciente ofensiva del gobierno mexicano contra el CJNG. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han realizado varios operativos en Chiapas que han debilitado al grupo criminal. Desafortunadamente, la información disponible hasta el momento no permite determinar con precisión a qué cártel rival se enfrentó el Cártel Jalisco Nueva Generación en La Concordia, Chiapas. Las autoridades aún no han confirmado la identidad de los grupos participantes, ni han brindado detalles sobre las posibles alianzas o la participación de grupos locales. Sin embargo, podemos analizar algunas posibilidades. Cártel del Golfo. Este grupo tiene presencia en Chiapas y ha sido rival del CJNG en otras zonas del país. Es posible que el enfrentamiento en La Concordia haya sido parte de una disputa territorial entre ambos cárteles. Los Zetas. Aunque este grupo ha perdido fuerza en los últimos años, aún tiene presencia en algunas zonas de Chiapas. No se descarta que los Zetas hayan participado en el enfrentamiento como aliados de uno de los grupos principales. Se produjo un violento enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado en el municipio de La Concordia, Chiapas. El hecho se originó después de que un convoy de sicarios, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, arribara a un rancho en la zona. Allí se enfrentaron a otro grupo de sicarios, aún no identificados, lo que desató un intenso tiroteo que se prolongó por varias horas. En el transcurso del enfrentamiento, un elemento de la Guardia Nacional resultó herido al ser atacado por un grupo de sicarios mientras realizaba un patrullaje en la zona. Como resultado del enfrentamiento, se presume que un número indeterminado de sicarios de ambos grupos habría muerto, aunque las autoridades aún no han confirmado el saldo oficial. Las investigaciones en curso buscan determinar la identidad de los grupos participantes, el motivo del enfrentamiento y el número total de víctimas. Si bien las autoridades aún no han confirmado las causas específicas del enfrentamiento en La Concordia, Chiapas, se pueden mencionar algunas hipótesis. Disputa territorial. Es posible que el enfrentamiento haya sido producto de una disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y otro grupo del crimen organizado, aún no identificado. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha estado expandiendo su presencia en Chiapas en los últimos años, lo que ha generado enfrentamientos con otros grupos que ya operaban en la región. Control de rutas de tráfico de drogas. Chiapas es un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Es posible que el enfrentamiento haya sido producto de la pugna entre los grupos por el control de las rutas de tráfico de drogas en la región. Luego del intenso enfrentamiento entre dos grupos de sicarios en La Concordia,
Chiapas. Un grupo de ellos se retiraba del lugar cuando se encontraron con elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Los sicarios, ya debilitados por el enfrentamiento anterior y con recursos limitados, no pudieron hacer frente a las fuerzas del orden y fueron abatidos en un segundo enfrentamiento. Las autoridades lograron asegurar armas de fuego, municiones y vehículos utilizados por los sicarios. Este hecho demuestra la rápida respuesta y el compromiso de las fuerzas de seguridad mexicanas para combatir la delincuencia organizada y garantizar la seguridad de la población. El saldo oficial del enfrentamiento aún no ha sido confirmado, pero se espera que las autoridades brinden más información en las próximas horas. El enfrentamiento en La Concordia, Chiapas, que resultó en la muerte de 20 sicarios, representa un golpe significativo al crimen organizado, independientemente de la identificación de los grupos involucrados. La pérdida de 20 sicarios representa un debilitamiento importante para cualquier grupo criminal. Estos grupos requieren de personal entrenado y experimentado para llevar a cabo sus actividades ilícitas. La muerte de un número considerable de sicarios dificulta su capacidad para realizar operaciones como extorsiones, secuestros, tráfico de drogas y homicidios. El hecho de que las fuerzas del orden hayan abatido a un grupo tan numeroso de sicarios envía un mensaje contundente al crimen organizado. Demuestra que las autoridades están tomando medidas firmes para combatir la delincuencia y que no tolerarán la violencia. Esto puede generar temor e incertidumbre en los grupos criminales, lo que podría disuadirlos de realizar actividades ilícitas. Si bien aún no se confirma la identidad de los sicarios abatidos, existe la posibilidad de que algunos de ellos pertenecieran a grupos de élite o de exterminio utilizados por los cárteles. Estos grupos están formados por sicarios altamente entrenados y armados y son responsables de las acciones más violentas del crimen organizado. La eliminación de estos grupos representa un duro golpe para la capacidad operativa de los cárteles. El enfrentamiento en La Concordia podría generar un reacomodo en la dinámica criminal de la región. Es posible que otros grupos del crimen organizado intenten aprovechar la situación para expandir su territorio o aumentar su influencia. Sin embargo, el hecho también podría generar una mayor colaboración entre las autoridades y la sociedad civil para combatir la delincuencia. En un giro inesperado del destino, el grupo de sicarios que había salido victorioso de un brutal enfrentamiento con otro grupo, sucumbió ante las fuerzas del orden. Tras la refriega, los sicarios victoriosos remataron a los heridos y obligaron a los sobrevivientes a huir. Como acto final, incendiaron el rancho donde se había desarrollado el enfrentamiento. Sin embargo, su victoria se vio truncada cuando se encontraron de frente con las autoridades. En un segundo enfrentamiento, fueron abatidos por las fuerzas de seguridad, quienes frustraron su escape. La ironía de este hecho es evidente. Los sicarios, que habían logrado vencer a sus rivales en un primer momento, no pudieron escapar de la justicia. Este hecho demuestra que el crimen no paga y que las autoridades están comprometidas con la seguridad de la población. El enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en La Concordia, Chiapas, deja como víctima principal al pueblo. Las consecuencias de la violencia son variadas y golpean directamente la vida cotidiana de los ciudadanos. La parálisis de la obra pública es evidente, ya que el miedo y la inseguridad generados por el enfrentamiento paralizan la inversión pública. Las obras de infraestructura, construcción y desarrollo social se ven afectadas, lo que limita el progreso y la calidad de vida del pueblo, privándolo de servicios básicos y oportunidades de desarrollo. El pueblo vive en un estado constante de miedo e incertidumbre debido a las balas perdidas, secuestros, extorsiones y violencia generalizada. Esto genera un clima de terror en las calles, limita la libertad de movimiento y hace que las actividades cotidianas se realicen con temor. Las muertes y el dolor se hacen presentes, con civiles inocentes siendo víctimas de la violencia, ya sea por balas perdidas o ataques directos. Esto desintegra familias y sume a la comunidad en el dolor y el trauma. La falta de seguridad y la impunidad generan desconfianza en las autoridades, haciendo que el pueblo se sienta vulnerable y desprotegido ante la violencia. Esta percepción aumenta la tensión social y erosiona la confianza en las instituciones. La violencia también daña el tejido social al generar miedo y desconfianza, creando un clima de aislamiento y fragmentación en la comunidad. Esto afecta la capacidad de organización y desarrollo social.
Es urgente que las autoridades tomen medidas contundentes para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de la población. La sociedad civil también debe unirse en la búsqueda de soluciones y en la construcción de una paz duradera. Y así concluye este impactante relato desde La Concordia, Chiapas. Ha sido una historia marcada por la violencia y la tragedia, pero también por la valentía de las fuerzas del orden. Recordemos que la paz y la seguridad son fundamentales para el progreso de cualquier sociedad. Gracias por acompañarnos y esperamos que juntos podamos construir un futuro más seguro y pacífico. ¡Hasta la próxima!